Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar con nuestra serie de creación de un sistema de depósitos y retiradas de nuestro queridísimo Exchange. Bien, en este vídeo vamos a empezar a crear lo que es el módulo de usuario para poder crear sus endpoint. Bien, para crear un módulo o lo que es lo mismo, un CRUD en NES, hay un comando con el que podemos hacerlo y con eso evitar ir creando nosotros mismos las carpetas y los archivos manualmente. Si le damos a NES y ponemos "-h", que es la ayuda de NES, nos va a mostrar lo que son pues los comandos disponibles. Y luego podemos ver aquí que tenemos uno que se llama resource, que lo único que hace pues es permitirnos crear un recurso en NES, como él mismo dice, genera un nuevo CRUD resource. Así que lo único que tenemos que hacer es decirle a NES que queremos crear pues dicho recurso. Así que vamos allá. Voy a limpiar la pantalla y vamos a ponerle NES G, que significa generate o generar. Luego le indicamos lo que queremos generar, en ese caso un resource, podemos escribir resource o directamente poner res para abreviar y luego le indicamos el nombre. En ese caso vamos a crear el recurso usuario. La gente suele utilizarlo en plural, es decir, users, y yo prefiero utilizarlo en singular, así que podéis elegir qué queréis utilizar. Le damos a intro. Esperamos a que nos pida algunos datos. Nos está pidiendo qué tipo de recurso queremos crear, un API REST, un graph, un microservicio o un WebSocket. Le vamos a indicar que un API REST, le damos a intro y nos pregunta si queremos crear los entry points. Le decimos que sí y nos crea todo eso que veis aquí. Y se pone a instalar los paquetes necesarios. Le vamos a dar a clear y ahora vamos a bajar esto. Y como podemos ver aquí en app module, sin decirle nada, ha importado el módulo de user module él mismo, porque él entiende que vamos a utilizarlo en la aplicación. Eso es lo que os decía que íbamos a importar. Así que ya nos ha creado aquí una carpeta llamada user, cuya carpeta tiene dentro una otra carpeta llamada DTO y luego otra llamada entities. Y luego está aquí pues lo que son los módulos, los controladores de los servicios. En primer lugar, vamos a eliminar los specs, que como siempre no los necesitamos, son dos. Los eliminamos. Y listo, ahora pues nos hemos quedado con lo que realmente necesitamos, que son el user controller, el user module y el user service. Bien, quiero aclarar que esa serie no es para que aprendamos el framework NES, porque si yo os pongo a explicar todo cómo funciona NES y todo, ese vídeo, pues esa serie va a ser súper larga. Y para evitarlo, lo que vamos a hacer es simplemente programar nuestra aplicación y si alguien tiene alguna duda sobre cómo funciona algo concreto en NES, puede decirlo en los comentarios y se ve la posibilidad de crear un curso aparte de NES. Pero para no alargar la serie, no es una serie para aprender a programar en NES, simplemente es para aprender a hacer una cosa concreta en NES, que es crear nuestra API REST. Bien, así que vamos a continuar. Bien, ya tenemos nuestro módulo de usuario. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro esquema, el user scheme. Recordar que en los vídeos anteriores, aquí en config, creamos los modelos de usuario, por ejemplo, y dijimos que esos eran los modelos genéricos, el de usuario, transaction y todo, de la aplicación en sí, para que cuando un módulo de la aplicación quiera utilizar un modelo para poder guardar datos o leerlos, tire de aquí. Pero luego están los modelos de NES que están adaptados pues a la filosofía de NES. Por eso teníamos que crear unos fuera para la aplicación en concreto, es decir, para el backend en general, y aquí otros para NES, porque son diferentes. Y esos modelos están dentro de la carpeta entity, pero nosotros lo vamos a llamar de otra forma. Esa carpeta la vamos a llamar schemes para que se vea que son esquemas de Mongoose en vez de entities, que es algo más relacionado a base de datos relacional como Postgre o MySQL. Así que vamos a cambiar esa carpeta el nombre y le vamos a llamar schemas. Como suena, schemes. Le damos a intro y aquí dentro vamos a cambiar entity por schema. En vez de user entity será user schema. Listo. Ahora que ya lo tenemos, ya podemos crear nuestro esquema del usuario, que es algo similar a lo que hicimos en los modelos en la carpeta config. Simplemente que eso pues es como Mongoose en NES. Vale. Para no perder el tiempo, como siempre, voy a pegarlo y vamos a tener un pequeñito problema que ahora os voy a explicar. Vale. Aquí vemos que tenemos una línea roja porque está importando el modelo wallet, que aún no hemos creado, solo tenemos el de users, por lo que por el momento lo vamos a comentar. Bien, como vemos, importa una serie de cosas en Mongoose. Importa un prop, un modificador o un decorador prop, importa un schema y luego un schema factory. Y luego en Mongoose, a secas, ¿qué importa? Importa document y types. Nosotros creamos lo que es una clase normal en TypeScript que se llama user, le damos un decorador esquema para que lo convierta en un esquema de Mongoose y luego empezamos a crear sus propiedades. Para que algo sea una propiedad le tenemos que agregar el decorador prop. Así que primero creamos el first name, que es un nombre, como hicimos en el modelo normal. Luego creamos el last name, que es su nombre, o sea, su apellido. Luego pues creamos su email y dentro de la propiedad le indicamos que el email es requerido y es único, porque también lo hicimos en el config. Y luego pues también creamos el password, que también le decimos que es requerido. No se puede crear una cuenta sin contraseña. Y luego por último
también tenemos que crear una lista de wallets de ese usuario. Si recordáis, en config y en model y en user, hacíamos exactamente lo mismo aquí, pero en la versión esquema de Mongoose. Pero ahora lo estamos haciendo en la versión NES de Mongoose. Así que es básicamente lo mismo, solo que cambia el estilo de hacerlo. Aquí pues hacemos que sea una lista, que cuya lista tenga como objeto el wallet, como indica aquí, y ya está. Pero como aún no hemos creado el modelo wallet, pues nos está dando aquí pues un error porque no lo puede importar. Así que lo que vamos a hacer es comentarlo y cuando creemos nuestro objeto, o sea, nuestro modelo wallet, lo vendremos a descomentar aquí también. Bien, una vez explicado esto, ya podéis ver que es súper sencillo y ya tenemos nuestro esquema de usuario. Pero nos falta algo, nos falta instalar Mongoose. Como recordaréis, en el vídeo anterior instalamos el NES Mongoose, pero también necesitamos instalar el Mongoose propiamente dicho. Así que vamos a venir aquí, vamos a hacer un npm y --save Mongoose. Lo instalamos. Vale, ya se ha instalado correctamente el Mongoose, así que vamos a limpiar esto y vamos a continuar. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestros DTOs. Vale, vamos a venir a la carpeta DTO y vamos a ver que aquí tenemos dos, un create user y un update user. ¿Qué son los DTOs? Para el que no lo sabe, pues los DTOs son una especie de definición de datos que nos permite enviar datos al backend del formato en que nosotros queremos. Por poner un ejemplo, si desde el frontend, que en ese caso sería el Postman, enviamos una petición al endpoint llamado registrar usuario y le pasamos como body el nombre, el apellido y la contraseña. Bueno, sí, la contraseña y qué más. Y nada más. Le pasamos esto. Y resulta que en el backend lo que realmente queremos es que el email tenga un formato, el nombre esté en minúsculas, el nombre esté en mayúsculas, cualquier tipo de modificación que queramos, pues simplemente se hace automáticamente con el DTO para que cuando esos datos lleguen a lo que es la base de datos ya estén formateados y sin nosotros tener ni siquiera que hacer nada. Es decir, si le pasamos, por ejemplo, un password al body de 5 caracteres y realmente lo que necesitamos es uno que sea como mínimo 8, pues en el DTO verificamos que eso se cumpla y si no se cumple se le devuelve un error al usuario y si se cumple le deja pasar. Básicamente es para validar los datos y enviar un formato correcto a la base de datos. Bien, una vez explicado eso, vamos a crear los DTOs del usuario, que serían en ese caso dos, el create user DTO y el otro se llamaría el login user DTO, no update, porque no vamos a actualizar nada. Eso lo ha puesto por defecto, el login. Y dice aquí que sí, vale, que tiene que reimportarlo y bla, bla, bla. Vale. ¿Qué vamos a necesitar en el DTO? Pues lo que vamos a necesitar primero es una clase llamada, o sea, un paquete llamado class validator que nos va a servir pues para validar algunos datos, ya lo veréis. Así que vamos a instalarlo, npm y --save y necesitamos eso, class validator. Y veréis que esa clase a su vez va a necesitar otra que también vamos a tener que instalar. Así que lo instalamos. Todos esos paquetes que vamos instalando aquí, los vamos instalando cuando los vamos necesitando. No todos, porque no sabemos qué es lo que vamos a necesitar. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer pues, es entrar dentro de nuestro create user DTO y empezar a importar, o sea, a crear cosas. Primero tenemos que crear el first name, que es nuestro primer nombre. Y le vamos a decir que será un string. Vale, y ahora pues el last name también es un string. Y el email, que también es un string. Y luego está el password, que también es un string. Y con esos datos se supone que son esos datos los que necesitamos para crear un usuario. Esos datos son los que nos envían desde el body, en Postman o en el frontend, donde sea. Y esos datos ahora no los podemos enviar directamente hacia la base de datos. ¿Qué pasa si el usuario ha puesto algo mal? ¿Cómo lo podemos verificar? Pues ahora viene la parte buena. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que eso es un string. Puede que lo pongamos aquí como string, pero el usuario puede enviar lo que sea. Así que para poder devolverle un error en el caso de que no sea un string, pues llamamos a un decorador que se llama isString, que lo único que hace es comprobar si ese dato es un string y si lo es, lo deja pasar. Si no lo es, devuelve un error. Y luego lo mismo hacemos con el lastName, isString. Simplemente le vais poniendo esos decoradores como yo lo pongo, se importan automáticamente aquí y si no, pues lo importáis vosotros. Y luego el email tiene que ser un string, isString, que es la primera condición, que sea un string. ¿Y cuál es la segunda? ¿Qué creéis que es la segunda? Pues que sea un email, que por suerte el class validator ya nos trae, pues, un decorador que nos permite validar si algo es un email o no. Y de esa forma, si un usuario envía algo que no es un string, comprueba esto. Si no es un string, le devuelve un error. Ahora, si envía algo que es un string y no es un email, también le va a devolver un error. Ya haremos las pruebas, ya veréis. Y luego, por último, el password. Y en el password, pues, tenemos que comprobar, en primer lugar, que sea un string, que es lo primero. En segundo lugar, tenemos que comprobar que tenga como mínimo 6 caracteres. Bueno, sí, 6 caracteres es suficiente, creo. Pero normalmente suele ser 8, así que vamos a ponerlo 8. Que tenga como mínimo 8 caracteres para que sea una contraseña segura. Que tenga como máximo, yo qué sé, 50 caracteres. Tampoco hay que pasarse. ¿Quién va a poner una contraseña de 100 caracteres? Y, ¿qué más? Que
que haga un match de lo siguiente, pues que vamos a ver ahora, matches. Hay algunas cosas que no podemos hacer directamente con Class Validator y que tenemos que hacer nosotros mismos. Así que le vamos a pasar un parent, un regex, para que pueda decirnos si esta condición se cumple. Es decir, que la contraseña debe contener mayúsculas, minúsculas y número. Lo básico que nos suelen poner. Así que voy a copiarlo porque ya lo tengo aquí preparado para vosotros y lo voy a poner aquí. Lo único que hace esta validación es comprobar si lo que le pasamos, es decir, nuestra contraseña, si contiene mayúsculas, si contiene minúsculas y contiene números para ir mezclando todo eso y que sea una contraseña segura. Si no contiene esa combinación de aquí, entonces se devuelve un error con ese mensaje. La contraseña debe contener mayúsculas, minúsculas y números. Y listo. Ahora pues ya está más o menos lista lo que es la clase createUserDTO. Y básicamente eso es lo que teníamos que hacer aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es pasar al DTO de usuario. Y lo único que yo voy a hacer es copiar el que tengo y pegarlo aquí porque ya hemos visto cómo se crea. Y lo pegamos. Y el DTO de login usuario es básicamente eso. Un email que tiene que ser un string y a la vez un email. Y luego un password que tiene que ser un string. Cuando tú haces el login ya no hace falta verificar que el password sea esto porque se supone que ese password ya está registrado en la base de datos. Por lo tanto ya debería de funcionar. Ya lo hemos registrado y ya cumple ese formato. Cuando tú vayas a hacer el login, ya sabemos de que lo cumple, por lo que no hace falta volver a ponerlo. Si no, nos pasará el clásico error del meme, en el que cuando un usuario intenta hacer login, le ponen otras reglas de password que no habían antes y se entra en un bucle infinito. Bien, le ponemos así y listo. Ya tenemos nuestros dos DTO, el de Create User y el de Login. Hasta aquí el vídeo. En el siguiente vamos a intentar ejecutar la aplicación para ver si funciona. Seguramente no se estará funcionando porque ya ha ocurrido un error, yo lo sé, por el Class Validator que necesita otro paquete adicional para poder funcionar. Nos vemos en el siguiente vídeo.